Hay fugas que se planean con armas, violencia y caos. Y luego están las otras, las que ocurren en silencio, las que se construyen con paciencia, las que utilizan los mismos engranajes de la prisión en su contra. Hoy te voy a contar una historia que, aunque parezca imposible, ocurrió frente a los ojos de decenas de guardias, cámaras de seguridad y un sistema entero diseñado para evitar exactamente esto. Un preso común, sin contactos en el exterior, sin dinero, sin privilegios, encontró una salida donde nadie más vio nada. No cavó túneles, no saltó muros, no redujo a ningún guardia. Su arma fue algo mucho más peligroso: la rutina diaria del penal. Un camión que entraba y salía todos los días, un contenedor que nadie revisaba, un horario que nunca cambiaba, y un hombre que decidió convertirse en la pieza que faltaba para completar el escape perfecto. Lo que estás a punto de ver no es solo una fuga, es un recordatorio de que incluso los sistemas más estrictos tienen un punto ciego, y alguien lo estaba observando muy de cerca. Prepárate, porque esta es la historia del preso que encontró la libertad justo debajo de toneladas de basura, y logró engañar a toda la prisión sin que nadie sospechara. Bienvenidos al canal, donde las fugas más ingeniosas cobran vida. La mayoría de las fugas que hemos visto a lo largo de la historia nacen de un descuido, un error, o un pequeño hueco en la rutina. Porque las prisiones, por duras que parezcan, están construidas por seres humanos. Y los seres humanos, cuando repiten algo una y otra vez, dejan de verlo, dejan de pensarlo, dejan de sospecharlo. Y justo ahí es donde aparece la oportunidad perfecta. En este penal, ubicado en las afueras de la ciudad, todo parecía funcionar como un reloj. A las 5 de la mañana, las luces se encendían en los pasillos metálicos. A las 5:10, los guardias realizaban su primera ronda. A las 6 de la mañana el comedor abría sus puertas. Y a las 7, entraba un camión que, aunque nadie le prestaba verdadera atención, era tan importante como las torres de vigilancia: el camión de basura. Cada día, sin excepción, ese vehículo cruzaba la doble reja automática, avanzaba por el pasillo de concreto y se detenía junto a los contenedores industriales. Su trabajo era mecánico: cargar bolsas, cerrar la tapa y salir de nuevo. Nadie sospechaba nada, nadie revisaba su interior. Era una rutina demasiado establecida, demasiado básica como para cuestionarla. Pero entre todos los presos, había uno que sí lo hacía. Nuestro protagonista, llamémoslo por ahora él, porque su nombre se convertirá en parte clave más adelante, observaba todo desde la distancia. Lo había notado desde su primer día. Aquí el camión entraba y salía sin preguntas, sin inspecciones y, sobre todo, sin prisa. Para los guardias era solo basura. Para él, era un pasaporte. Este hombre, inteligente, silencioso, calculador, no tenía el perfil de un preso violento. Al contrario, colaboraba en tareas de limpieza, era respetuoso y nunca generaba problemas. Esa actitud, que muchos tomaban como resignación, escondía algo completamente distinto: una mente despierta, ocupada en analizar cada pequeño movimiento dentro del penal. La rutina diaria se había vuelto su aliada. Él sabía en qué momento un guardia bostezaba, cuándo cambiaban el turno, qué cámara tenía un pequeño ángulo ciego en la zona de los contenedores y cuánto tiempo tardaba el conductor del camión en bajar, estirar la espalda y revisar su teléfono antes de continuar. Toda esa información, aparentemente inútil, se transformaba en piezas de un puzzle mucho mayor. Mientras los demás presos solo veían basura, él veía una salida. Cada mañana, mientras los contenedores se llenaban con restos de comida, ropa vieja y desechos del penal, él pasaba por ahí con la mirada perdida, aparentando ser uno más, pero por dentro medía, calculaba, memorizaba cuántas bolsas se usaban por día, sabía cuánto pesaba el contenedor cuando estaba lleno, sabía incluso el sonido exacto de la tapa metálica al cerrarse. En una prisión donde la vigilancia parecía impermeable, la rutina era la única grieta, y él estaba decidido a aprovecharla. Con el paso de las semanas, el plan comenzó a tomar forma. Un plan sin violencia, sin explosiones, sin un grupo armado esperándolo afuera. Nada de eso. Su plan era más simple, y por eso mismo más peligroso: convertirse en parte de la basura. Los guardias no sospechaban absolutamente nada. Para ellos era un preso más,
uno que barría los pasillos, limpiaba mesas y hacía su trabajo sin discutir. Pero esa calma, esa obediencia, era exactamente lo que le permitía moverse sin levantar alertas. Lo más impresionante de todo es que su plan no nació de la desesperación, sino de la observación. Durante meses había visto cómo la monotonía se tragaba la atención de los guardias. Cada movimiento del camión era idéntico. Cada gesto del personal era repetido. Cada día era un reflejo del anterior. Y en ese reflejo perfecto, él encontró un camino hacia la libertad. Porque en una prisión donde todo funciona como una máquina, basta una sola pieza fuera de lugar para que la máquina deje de ver lo que tiene justo frente a sus ojos. Y así comenzó su historia. Una historia que no habla solo de un escape, sino del poder de la paciencia, de la inteligencia y de una rutina tan perfecta que terminó convirtiéndose en el error más grande del penal. Para entender cómo un prisionero pudo escapar escondiéndose en un contenedor de basura, primero hay que entender una verdad incómoda. Todas las prisiones, por muy seguras que parezcan, tienen puntos ciegos. Lugares donde la vigilancia no es tan estricta, procesos que se repiten tanto que dejan de revisarse, actividades que se dan por sentadas. Y en esta historia, el punto ciego tenía ruedas, horario fijo y un olor que nadie tenía ganas de revisar. Cada mañana, a la misma hora, un camión industrial de recolección de basura entraba por la puerta de servicio del penal. El conductor saludaba al guardia de siempre, quien solía levantar la barrera sin mucho interés. Después de todo, ¿quién querría meterse en un contenedor lleno de restos de comida, papel sanitario, envolturas, ropa vieja, cajas húmedas y desechos de cientos de prisioneros? Esa pregunta, precisamente, fue la que el futuro fugitivo convirtió en su ventaja. Durante semanas, observó el recorrido del camión. Tomó nota mental de cada gesto, cada pausa, cada distracción. Sabía exactamente cuántos minutos tardaba el conductor en cargar los contenedores. Sabía en qué momento los guardias miraban sus teléfonos, se distraían conversando o simplemente daban por sentado que ese movimiento rutinario no representaba ningún peligro. Pero lo más importante, descubrió que los contenedores de basura no eran revisados, ni por dentro, ni por fuera, ni en los alrededores. Era el tipo de objeto que todos evitan por instinto. Un objeto tan repugnante que se convirtió en la cortina perfecta. El preso comenzó a estudiar la logística desde lejos. Observó el patio de desechos, un área donde se acumulaban bolsas de basura que luego los internos del programa de limpieza empujaban hacia los contenedores grandes. Y fue ahí donde notó algo que cambiaría todo su destino. Los reclusos encargados de la limpieza tenían acceso directo al punto exacto en el que el camión cargaba los contenedores. Ese era el hueco en el sistema. Ese era el punto ciego. Pero no bastaba con identificarlo. Necesitaba entenderlo. Así que aprovechando su propio trabajo asignado dentro del penal, se las ingenió para rotar hacia ese sector. No pidió el cambio, porque eso levantaría sospechas. Se ganó el cambio, aceptando tareas extra, ayudando con trabajos que nadie quería hacer y dejando que el personal lo viera como alguien eficiente, tranquilo, sin problemas disciplinarios. Poco a poco, se volvió parte del equipo de limpieza de la zona de desechos. Y fue ahí donde empezó su verdadero trabajo. Memorizar cada compuerta, cada cerrojo, cada sombra. Las cámaras, por ejemplo, tenían un ángulo muerto justo detrás del contenedor principal. Un espacio de apenas 1,5 metros pero completamente invisible. Nadie lo revisaba porque no podían verlo. También descubrió que los contenedores no estaban asegurados con candados por dentro. Bastaba levantar la tapa y entrar. Pero claro, cualquiera que intentara esconderse durante el día sería descubierto rápidamente. Además, el camión no se llevaba los contenedores vacíos, siempre estaban llenos. Eso significaba que el fugitivo debía entrar cuando ya estuvieran repletos de basura. Cuando nadie, absolutamente nadie, tuviera la más mínima intención de mirar adentro. El preso entendió entonces que su escape se basaría en 3 pilares. Un punto ciego perfecto, un espacio detrás del contenedor donde ninguna cámara lo vería entrar, un horario que nunca cambiaba. El camión llegaba a la misma hora todos los días, dándole un cronómetro perfecto.
y un objeto que todos ignoraban. Basura. Repugnante, sucia, pesada y perfecta como escondite. Lo que nadie en la prisión sabía es que cada día que ese camión entraba y salía como si nada, un hombre estaba calculando, esperando, respirando hondo entre la pestilencia, preparando el momento exacto en que convertiría ese contenedor en su pasaporte hacia la libertad. Lo que parecía ser simplemente la parte más desagradable del penal, estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las fugas más ingeniosas y repugnantes de la historia. Una fuga nunca comienza el día en que se ejecuta. Empieza mucho antes, en la mente del fugitivo. Y en este caso, la preparación fue una mezcla de observación obsesiva, paciencia casi inhumana y una enorme tolerancia al olor a basura. Una vez que el preso entendió que el punto débil del penal estaba en los contenedores, comenzó un proceso de preparación extremadamente cuidadoso. No podía fallar. Una sola sospecha, un error mínimo, un movimiento fuera de lugar, y no solo perdería la oportunidad, sino que posiblemente terminaría en aislamiento o algo peor. Así que lo primero que hizo fue estudiar la basura. Sí, literalmente, estudiar la basura. Los días, los horarios, los tipos de desechos, el peso de cada bolsa. Descubrió, por ejemplo, que los lunes la basura era mucho más ligera porque el fin de semana se generaba menos actividad. En cambio, los jueves el camión salía repleto y los internos a cargo de limpieza se apresuraban más. Esa información que para cualquiera sería irrelevante, para él era crítica. Necesitaba el día perfecto, el momento exacto en que nadie tendría tiempo para asomarse o hacer preguntas. También identificó qué tipo de basura podía usar como camuflaje. No podía simplemente meterse entre restos de comida o bolsas con vidrio roto. Necesitaba materiales blandos, bolsas llenas de plástico grueso, tela rígida que pudiera colocar bajo su cuerpo para evitar cortaduras, y lo más importante, una botella de agua vacía que rellenaría el día del escape. Nada de herramientas metálicas, nada que pudiera ser considerado contrabando, solo basura y creatividad. Pero su mayor desafío no fue físico. Fue psicológico. El preso sabía que una vez dentro del contenedor no habría vuelta atrás. No podría levantarse, no podría pedir ayuda, no podría cambiar de posición sin riesgo de ser detectado. Estaría completamente inmóvil, cubierto de basura, confiando en que su cálculo del horario fuera perfecto. Un error de 5 minutos y lo descubrirían metido en un basurero. Un error mayor y podría morir aplastado por compactación o por falta de oxígeno. Esa idea, sin embargo, no lo frenó. La transformó en motivación. Después, comenzó la fase más delicada, desensibilizar a los guardias. Sí, desensibilizarlos. Cada día actuaba con absoluta normalidad. Saludaba, obedecía, trabajaba sin quejarse. Si alguien lo miraba, devolvía la mirada con serenidad. Nada en él podía parecer diferente. Debía volverse invisible, parte del paisaje. Y funcionó. Con el paso de las semanas, se convirtió en uno más. Un preso que hacía su trabajo sin problemas, que no tenía conflictos, que no demandaba atención. Para los guardias era simplemente el interno de limpieza, alguien que no representaba ninguna amenaza. Por último, preparó su salida del contenedor. Ya fuera del penal, el camión se detenía durante 2 minutos exactos en un estacionamiento industrial, antes de dirigirse al vertedero. Ese era su momento de fuga. Pero para eso necesitaba asegurarse de no quedar incrustado entre montones de desechos compactados, así que desarrolló un pequeño refugio dentro del contenedor usando 2 bolsas industriales rígidas que colocó estratégicamente días antes. Desde arriba parecían basura compactada. Por dentro formaban una pequeña cavidad donde entraría justo cuando la tapa se cerrara por completo. Todo estaba listo. El horario del camión estudiado, los guardias confiados, el contenedor preparado, las bolsas de camuflaje colocadas, el espacio invisible detrás del contenedor identificado. Pero algo faltaba, la decisión final, el momento de dejar de planear y actuar. Y ese día estaba a punto de llegar. Llegó el día. Ese día en el que cada minuto contaba. Ese día en el que la rutina del penal se convirtió en su mejor aliada y también en su mayor amenaza. Era jueves, el día más cargado de basura. El día en que nadie, absolutamente nadie, tenía tiempo para revisar bolsas o mirar 2 veces hacia el contenedor principal. Perfecto. Desde que despertó en su celda, el preso supo que la oportunidad era única. Había pasado semanas estudiando cada detalle, cada movimiento, y sin embargo,
Esa mañana sintió el peso del riesgo como nunca antes. Escapar de una prisión siempre es peligroso, pero hacerlo escondido entre basura, sin aire, sin visibilidad y sin margen de error, era casi una sentencia de muerte si algo salía mal. Aún así, estaba decidido. Ese día no era un interno más, era un hombre dispuesto a desaparecer. Cuando llegó a su turno en la zona de desechos, todo se veía normal. Los otros internos debatían sobre trivialidades. Los guardias vigilaban con la misma apatía de siempre. El camión de basura aún no había llegado, pero ya podían escucharse los ruidos de actividad al otro lado del muro. Él respiró hondo. Sabía que una vez que el camión entrara, el reloj empezaría a correr. A las 10:04 a.m., como un ritual exacto, la puerta de servicio se abrió y el camión ingresó. El conductor saludó con un gesto automático y el guardia levantó la barrera sin siquiera mirar el interior del vehículo. El preso sintió un escalofrío. Esa barrera, ese gesto mecánico, esa falta de interés eran el pilar de todo su escape. Los internos cargadores comenzaron a empujar los carros repletos de basura hacia el contenedor grande. Era su momento. Debía actuar sin que nadie se diera cuenta de que estaba actuando. Con movimientos calculados, pero naturales, se aproximó a la parte posterior del contenedor justo donde el ángulo muerto de la cámara lo protegía. Nadie lo vio. Nadie lo escuchó. A las 10:04 a.m., como un ritual exacto, la puerta de servicio se abrió y el camión ingresó. El conductor saludó con un gesto automático y el guardia levantó la barrera sin siquiera mirar el interior del vehículo. El preso sintió un escalofrío. Esa barrera, ese gesto mecánico, esa falta de interés eran el pilar de todo su escape. Los internos cargadores comenzaron a empujar los carros repletos de basura hacia el contenedor grande. Era su momento. Debía actuar sin que nadie se diera cuenta de que estaba actuando. Con movimientos calculados, pero naturales, se aproximó a la parte posterior del contenedor justo donde el ángulo muerto de la cámara lo protegía. Nadie lo vio. Nadie lo escuchó. A las 10:07, mientras los demás empujaban nuevas bolsas hacia el montículo, él ya estaba en posición. Había marcado ese segundo en su mente durante días. Se acercó lentamente a la esquina invisible y se deslizó detrás del contenedor. El ruido de las bolsas cayendo tapó cualquier sonido que pudiera delatarlo. En ese pequeño espacio, invisible para todos, respiró profundamente. Era su última oportunidad de retroceder, pero no lo hizo. Abrió discretamente la tapa del contenedor por detrás, mientras un interno, sin saberlo, lanzaba una bolsa que cayó a centímetros de su mano. Aprovechando el ruido, metió su pierna primero, luego el torso, y finalmente la cabeza, todo en un solo movimiento fluido. El olor fue brutal. Una mezcla de comida podrida, humedad, químicos, plástico caliente y desechos humanos. El tipo de olor que te hace llorar sin querer. Pero él ya lo había ensayado en su mente 1000 veces. No retrocedió. Una vez dentro, buscó la pequeña cavidad que había creado con las bolsas rígidas. La encontró. Ahí, con apenas un espacio para moverse, se acomodó como pudo, y cuando la tapa volvió a cerrarse sobre él, supo que ya no había vuelta atrás. A las 10:10 a.m., el conductor activó el sistema de elevación del camión. El contenedor comenzó a sonar, vibrar, moverse. El preso sintió cómo miles de kilos de basura a su alrededor cedían, se apretaban, se compactaban. Era como estar enterrado vivo. Pero la cavidad resistió, y él, a pesar del miedo, apenas respiró para no hacer ruido. En el exterior todo parecía normal. Los guardias no sospechaban nada. Los internos seguían trabajando. El camión estaba casi listo para partir. A las 10:13, el conductor cerró la compuerta, verificó que todo estuviera asegurado y se subió al vehículo. Ni una mirada al contenedor, ni un segundo de duda. Era jueves, había prisa, no había tiempo para curiosidades. El motor rugió. Las ruedas comenzaron a rodar. El camión se alejó por la misma puerta por donde había entrado. Y con él también se iba un preso, oculto en un lugar donde nadie habría imaginado buscar. Dentro del contenedor
A oscuras, cubierto de desechos, con el corazón golpeando su pecho como si quisiera escapar por sí mismo, el prisionero sabía una cosa: ya no pertenecía a la prisión. Ahora solo faltaba sobrevivir los siguientes minutos, porque la parte más peligrosa de su fuga aún no había comenzado. El camión comenzó a avanzar, y con cada metro que recorría, el prisionero sentía cómo se alejaba un poco más de la prisión y se acercaba más a la parte más peligrosa de su escape. Estaba dentro de un contenedor lleno hasta el borde de basura compactada. Era oscuro, sofocante, pegajoso, y el olor era tan intenso que parecía tener peso propio. Cada respiración era un combate entre su cuerpo y el instinto natural de vomitar. Sabía que si lo hacía podría ahogarse, así que se obligó a respirar por la boca, lento, medido, como si cada bocanada de aire fuera un paso más hacia la libertad. El camión dio su primera vuelta cerrada al salir del penal, y el prisionero sintió cómo toda la basura se desplazaba, aplastándolo por un costado. Su pequeña cavidad crujió. Por un instante, pensó que colapsaría, que quedaría atrapado, comprimido sin poder mover un dedo, que moriría allí mismo bajo toneladas de desechos sin que nadie jamás encontrara su cuerpo. Pero la cavidad resistió. Aún así, el ruido del plástico rompiéndose, las bolsas explotando bajo el peso y la estructura interna del contenedor vibrando con fuerza, lo obligaron a cerrar los ojos y concentrarse en una sola idea. No te muevas, no hagas ruido, no entres en pánico. El camión avanzó por calles irregulares. Cada bache era una amenaza, cada frenada un nuevo aplastamiento, cada curva un recordatorio de que estaba a milímetros de quedar atrapado para siempre. Y sin embargo, había un detalle que jugaba a su favor. El sonido de la compactadora no se activaba. Eso significaba que el conductor no estaba procesando los desechos aún. Sabía, por haber observado semanas enteras, que la compactadora solo se encendía en la segunda parada, mucho después de abandonar el penal. Aún así, no podía confiarse. Tenía unos 20 minutos, quizá menos, antes de llegar al punto donde el camión se detenía para reorganizar carga. Ese momento sería crítico. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar algo que le devolvió un fragmento de esperanza. Ruido de tráfico, carros, bocinas, gente hablando. Eso significaba que ya estaban fuera de la zona de seguridad. Había cruzado la última puerta que alguna vez lo separó del mundo exterior. Pero aún no estaba libre, ni cerca. Dentro del contenedor, el calor comenzaba a intensificarse. Los desechos orgánicos fermentaban, generando aire caliente, húmedo, casi respirable. El prisionero llenó su botella con un poco de agua que había logrado esconder y dio pequeños sorbos, cuidando cada mililitro. No podía darse el lujo de perder fuerzas ahora. De pronto, escuchó un frenazo. El camión se detuvo. El corazón se le aceleró con violencia. Ese era el estacionamiento industrial, la primera parada, el único lugar donde tendría una oportunidad. A través de las paredes metálicas escuchó al conductor bajar del camión, luego pasos alejándose, voces indistintas, una conversación corta de rutina. Era el momento que había estudiado durante semanas. Un lapso entre 1 y 3 minutos donde el camión quedaba completamente solo. Ahí debía decidir si escapaba ahora o quedaba atrapado hasta llegar al vertedero donde la compactadora lo trituraría sin misericordia. En la oscuridad absoluta, palpó las bolsas que formaban su cavidad. Necesitaba moverse con precisión quirúrgica. Un ruido mínimo podría delatarlo. Si el conductor escuchaba algo dentro del contenedor, todo estaría perdido. Así que, con un movimiento lento, casi imperceptible, empujó las bolsas sobre él creando un pequeño canal hacia la parte trasera del contenedor. La tapa, aunque pesada, tenía un leve juego. Solo necesitaba un empujón, uno solo. Pero también sabía que si la tapa caía demasiado rápido, el golpe metálico resonaría por todo el estacionamiento, y eso sería el fin. Así que se quedó inmóvil. Esperó escuchar algo que le confirmara que era seguro salir. Pasos alejándose, una puerta abriéndose, una radio encendiéndose y finalmente, silencio. Ese era el momento. Con manos temblorosas empujó la tapa lo suficiente para que entrara un hilo de luz. Un aire frío golpeó su rostro. Fue como renacer. La tapa chirrió apenas, un sonido casi imperceptible.
que en ese instante le pareció un trueno. Se detuvo, conteniendo la respiración. Silencio absoluto. Entonces, con toda su fuerza acumulada y el miedo convirtiéndose en adrenalina pura, abrió la tapa y emergió cubierto de basura, sudor y desesperación. Cayó del contenedor al piso. El impacto fue duro, pero no tuvo tiempo de sentir dolor. Era libre, técnicamente, pero aún estaba en la ruta del camión. Aún podía ser visto. Aún podían capturarlo. Tenía menos de 1 minuto para desaparecer. El prisionero cayó al suelo del estacionamiento industrial con un golpe seco, pero amortiguado por la capa de basura que todavía llevaba pegada al cuerpo. No tenía tiempo para analizar el dolor. No tenía tiempo para respirar profundo. Lo único que sabía era esto. Cada segundo que pasara allí aumentaba sus probabilidades de ser visto y capturado. El camión de basura estaba detenido justo frente al contenedor abierto. La cabina estaba vacía, pero a unos 20 metros se escuchaba el sonido de una radio prendida, dentro de una oficina. Eso significaba que el conductor probablemente estaba hablando con alguien, tal vez firmando documentos de recepción, tal vez revisando una bitácora rutinaria. Tenía una ventana diminuta de tiempo. Muy diminuta. Apenas apoyó las manos en el suelo, sintió un dolor agudo en el antebrazo. Se había raspado con una lámina metálica al salir. La piel ardía, sangraba un poco, pero no podía detenerse a mirar. Usó el costado del contenedor como apoyo y se puso de pie, tambaleando. Su cuerpo entero estaba temblando. El estacionamiento era más grande de lo que recordaba. Había varios contenedores industriales alineados, algunos cerrados, otros abiertos. A la derecha, una enorme bodega metálica con puertas corredizas. A la izquierda, una valla de malla ciclónica que separaba el área industrial del resto de la ciudad. Más allá, la calle. Y más allá, la libertad. Pero llegar a esa valla no sería tan simple. A esa hora, aún había personal entrando y saliendo del edificio. No muchos, pero suficientes como para arruinar su escape si alguno levantaba la vista. El prisionero sabía que debía moverse pegado a las sombras, ocultarse detrás de los contenedores, evitar la línea directa de visión desde la oficina. Dio su primer paso. Y el sonido fue demasiado fuerte, un crujido pegajoso de basura adherida. Se congeló. Escuchó la radio. Unas voces se cruzaban. Una puerta se cerró. Permaneció completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Pasaron 5 segundos. 10. 20. Nadie salió. Se deslizó pegado al contenedor, moviéndose con lentitud absoluta, como si el aire mismo fuera frágil. Cada paso requería precisión, levantar el pie sin arrastrarlo, apoyar apenas la punta, avanzar lo justo. Su cuerpo entero estaba dolorido y débil por la falta de oxígeno en el interior del contenedor, pero la adrenalina lo sostenía. Al llegar al borde del contenedor, se asomó apenas para evaluar su ruta. Lo primero que vio fue una de las cámaras de seguridad del estacionamiento, apuntando justo hacia el camión de basura. Su sangre se congeló. En cualquier momento alguien podía revisar la grabación. No podía permitir que lo registraran caminando a plena vista. Miró hacia abajo. El suelo estaba sucio, con charcos, restos de cartón y manchas de aceite. Entre todo eso, encontró algo que le devolvió una chispa de esperanza. Un carrito metálico de transporte de bodega, de esos que se usan para mover cajas pesadas. Si lograba empujarlo delante de él, podría usarlo como cobertura parcial mientras se desplazaba entre los contenedores. No era perfecto, pero era mejor que nada. Tomó el carrito y lo inclinó con cuidado para evitar chirridos. El metal vibró, pero no hizo ruido fuerte. Avanzó. Cada metro parecía 1 kilómetro, cada sombra una amenaza, cada ruido distante una alerta roja. Pero lo estaba logrando. Llegó al segundo contenedor, luego al tercero. Quedaba solo uno más antes de llegar a la zona ciega detrás de la bodega, donde podría correr sin ser visto. A medida que avanzaba, escuchó algo que casi lo hace soltar el carrito. La puerta de la oficina abriéndose. Un hombre salió, hablando por teléfono, caminando hacia el camión. El prisionero se agachó detrás del contenedor, respirando apenas.
El corazón golpeaba tan fuerte que temía que se escuchara desde afuera. El empleado caminó, pasó junto al camión y revisó algo en un clipboard. Estaba a menos de 5 metros, apenas a 2 pasos de poderlo ver. Se detuvo. El prisionero pensó, ya está, se acabó. Pero el hombre simplemente anotó algo. Suspiró, dio media vuelta y regresó a la oficina. El prisionero esperó unos 10 segundos más por si regresaba. Luego, salió de su escondite y recorrió el último tramo. Llegó detrás de la bodega, una zona completamente ciega, sin cámaras, sin empleados, sin riesgo inmediato. Allí sí podía correr. Y corrió. Corrió como si la vida dependiera de ello, porque dependía. Sentía sus piernas temblar, su respiración irregular, su cuerpo empapado en sudor y mugre, pero no se detuvo. Al final del corredor, vio la valla metálica. No era alta. Con fuerza y velocidad, podría treparla. El único problema, del otro lado estaba la calle. Cualquier persona que pasara podría verlo. Pero quedarse no era una opción. Tomó impulso. Saltó. Sus manos se aferraron a la malla. Sentía el metal lastimar sus dedos, aún sensibles por la falta de aire del contenedor. Trepó con rapidez, casi sin pensar. Pasó una pierna, luego la otra, y cayó del otro lado. Su cuerpo impactó contra la acera. Rápido, se incorporó. Miró a ambos lados. Nadie. El estacionamiento quedaba atrás. La prisión, aún más lejos. El camión de basura, ya no lo vería nunca más. Había logrado la parte más difícil. Ahora solo necesitaba una cosa: desaparecer entre las calles antes de que alguien notara su ausencia. Una vez fuera del penal y lejos del vertedero, el prisionero creyó haber logrado lo más difícil, pero no. A partir de ese momento, cada calle, cada esquina, cada sombra, se convertía en un enemigo potencial. Ya no estaba protegido por la oscuridad del contenedor ni por la ruta silenciosa del camión. Ahora estaba expuesto, solo, con una libertad tan frágil que podía romperse en cualquier segundo. Era de madrugada, la ciudad aún medio dormida. El cielo apenas comenzaba a aclararse con esos tonos azulados que anuncian el inicio del día. Un horario peligroso, muy temprano para encontrar multitudes que lo ocultaran, pero demasiado tarde para pasar desapercibido en la desolación de la noche. Cada paso que daba resonaba en su mente como si fuera un grito. El plan, hasta este punto, lo había llevado a la perfección, pero desde aquí ya no había estrategia, solo supervivencia. Sabía que las patrullas harían un cerco alrededor del penal. Revisarían carreteras, estaciones de bus, hospitales, estaciones de tren. Así que su única oportunidad era moverse sin patrón, improvisar, perderse entre la geometría caótica de la ciudad. Convertirse en un fantasma antes de que empezaran a perseguirlo. Buscó ropa, eso era prioritario. El uniforme de prisión lo delataría instantáneamente. Caminó 3 cuadras pegado a las paredes, evitando calles principales, procurando no cruzarse con nadie. Era sorprendente cómo la libertad podía sentirse tan parecida al encierro. Escondido entre sombras, respirando rápido, calculando cada movimiento como si las paredes invisibles de la prisión aún lo limitaran. Hasta que, por fin, vio su oportunidad. Una lavandería autoservicio abierta toda la noche. Afuera, un contenedor de ropa donada. Perfecto. Revolvió entre las prendas con desesperación silenciosa. Unos jeans, una sudadera gris, una chaqueta vieja. Nada espectacular, pero suficiente. Se cambió ahí mismo, entre autos estacionados, escuchando cada ruido como si fuera un guardia a punto de atraparlo. Con ropa común y un porte más civil, la siguiente pregunta era: ¿hacia dónde? No tenía dinero, no tenía un celular, no tenía aliados, solo tenía la determinación de no volver a ese lugar. Sabía que quedarse en la ciudad era un suicidio, pero también sabía que huir demasiado lejos, demasiado rápido, solo levantaría sospechas. La clave era moverse como alguien que pertenece al entorno, pasar desapercibido. Se internó en un barrio más concurrido, donde los madrugadores comenzaban a salir para trabajar. Ahí, entre obreros, repartidores y peatones somnolientos, él se mezcló. Caminaba con una seguridad ensayada,
como quien tiene prisa por llegar a algún lado. Nadie lo miró 2 veces. Nadie imaginó que ese hombre desaliñado era un fugitivo que apenas unas horas antes estaba encerrado tras muros de concreto y alambre de púas. La ciudad, con su ruido creciente, se convirtió en un escudo viviente. Pero también era un laberinto, una estructura impredecible donde cualquier giro podía llevarlo directo a una patrulla. Y así ocurrió. Al doblar una esquina vio luces azules a lo lejos. Su corazón se detuvo. No sabía si estaban ahí por él o solo era una casualidad, pero no podía arriesgarse. Entró a una tienda pequeña, fingió comprar una botella de agua y esperó. Observó por el vidrio, manteniendo la respiración. La patrulla pasó lentamente. Las luces giraban como un recordatorio de que la libertad no era una garantía, sino un préstamo que en cualquier momento alguien podía cobrar. Cuando la calle volvió a la normalidad, el prisionero retomó su caminata, más consciente que nunca de que cada minuto era una carrera contra el tiempo. Los guardias debían haber descubierto su ausencia ya. Se imaginaba el alboroto, las alarmas, las órdenes urgentes, los radios sonando, los nombres gritados en pasillos estrechos. El penal ya sabría que tenía un fantasma ahí fuera, y él sabía que desde ese momento toda la ciudad se convertía en una jaula llena de cazadores. Sin embargo, también comprendió algo. Una ciudad tan grande, tan viva, tan llena de detalles, también era un laberinto con miles de salidas posibles. Solo necesitaba encontrar una, antes de que lo encontraran a él. Cuando el prisionero llegó a las afueras de la ciudad, el sol ya empezaba a iluminar las nubes. Aquella claridad no era un alivio, era una amenaza. La noche lo protegió, pero el día lo expondría. Si quería mantener su libertad, debía tomar una decisión de vida o muerte, seguir adelante sin vuelta atrás o resignarse a caer nuevamente en manos de las autoridades. Ese preciso instante, al borde de la carretera, fue su punto de no retorno. Se escondió detrás de un viejo almacén de herramientas abandonado. Desde ahí, podía escuchar el eco de sirenas en la distancia. Cada sonido le recordaba que el reloj avanzaba y que el margen de error se hacía más pequeño. Tenía que pensar rápido. ¿Hacia dónde ir? ¿En quién confiar? ¿Qué camino podía llevarlo más lejos sin levantar sospechas? Por un momento, sintió que la enorme ciudad detrás de él respiraba, como si fuera un gigante que despertaba y comenzaba la búsqueda. Un gigante del que había escapado apenas por centímetros. Un gigante que no le daría otra oportunidad. Fue entonces cuando vio su salvación. Un viejo camión agrícola estacionado junto a una granja cercana. La puerta estaba abierta, el motor frío, pero con las llaves tiradas en el asiento del copiloto, como si el destino quisiera darle una última oportunidad. Sabía que robarlo era arriesgado, pero quedarse era peor. Subió con rapidez, tratando de no hacer ruido. Revisó los alrededores y encendió el motor. El sonido retumbó en su pecho. Por un segundo temió que alguien lo escuchara, que algún granjero saliera armado, que alguna patrulla apareciera de la nada. Pero no, solo el viento respondió. Condujo despacio al principio, casi a ras del suelo, como si postergar la velocidad le diera más tiempo para procesar lo que estaba haciendo. Luego, cuando se sintió más lejos del peligro, aceleró. La carretera rural, vacía y serpenteante, se convirtió en su pasillo hacia la esperanza. El aire fresco golpeaba las ventanas rotas del camión, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a paz. Pero la paz no dura mucho para un fugitivo. En una curva cerrada, vio un cartel de desvío hacia otro pueblo, uno pequeño, prácticamente desconocido. Ese sería su refugio. Un lugar donde nadie lo reconocería, donde podría desaparecer entre rostros nuevos, donde su historia sería simplemente la de un forastero más buscando trabajo. Un lugar donde las sirenas no lo alcanzarían. Tomó el desvío, y en ese giro, literal y simbólico, enterró su vida anterior. No había marcha atrás, ni podía llamarse prisionero, ni podía llamarse inocente, pero sí podía llamarse libre, aunque esa libertad dependiera de esconderse en las sombras del anonimato. Ese desvío era su renacimiento. Cuando dejó atrás la última señal de la ciudad,
respiró profundo. Su fuga no había sido perfecta. No había tenido cómplices, ni armas, ni tecnología. Solo inteligencia, paciencia y la valentía de ver oportunidad donde otros solo ven rutina. Había escapado en un contenedor de basura, sí, pero lo que lo mantendría libre sería algo más poderoso: la decisión irrevocable de no volver. Ese fue su punto de no retorno. Y así termina la historia de una de las fugas más ingeniosas que se hayan visto. Un hombre que convirtió la basura en una salida, la ciudad en un laberinto y una oportunidad mínima en libertad. Si te gustó este video, suscríbete, deja tu like y compártelo con alguien que ame estas historias tanto como tú. Tus comentarios también ayudan muchísimo, así que cuéntame, ¿cuál crees que fue el momento clave para que esta fuga funcionara? Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta la próxima, mis fugitivos.